Muchísimas gracias, Llama. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, estimados jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Ya. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Ya. Aquí. Compartí mal. Quiero compartir más sonido. Vamos a avanzar. El tema de hoy es fundamento de seguridad informática, ¿ya? Les quiero mostrar un pequeño video. Me dicen si escuchan, si se escucha el audio, por favor. ¿Pueden escuchar el sonido? ¿Me confirman? Positivo. Ya. Les voy a poner un video y de ahí continuamos con el tema. Es que es un video muy interesante. Es el tema, pero un poco más resumido. Conceptos básicos y amenazas a la seguridad. El mundo de Internet y la informática viene inevitablemente acompañado de riesgos para tu seguridad. ¿Estás preparado para defenderte de las amenazas? Pon atención y conoce las 8 claves que te mantendrán a salvo. 1. Protege tus cuentas con contraseñas. Estruja tu ingenio y no repitas claves. Un truco es incluir mayúsculas y minúsculas, números y signos de puntuación. 2. Hazte con un antivirus y úsalo. Analiza periódicamente el sistema para comprobar que todo está en orden. 3. Mantén el sistema operativo actualizado. No ignores estas actualizaciones porque mejoran la seguridad de tu equipo frente a los ataques. 4. Controla tu ordenador, tableta o smartphone. No dejes las sesiones abiertas ni los dispositivos desbloqueados si no los estás usando. 5. Desconfía de los dispositivos externos desconocidos. Conecta a tu equipo solo los pendrives, discos duros, CDs o DVDs cuya procedencia conozcas. 6. Habilita una carpeta de spam en tu correo electrónico donde envíes los emails de origen desconocido. Nunca abras enlaces incluidos en correos no deseados. 7. Cuando navegues por la red, evita las páginas de publicidad engañosa que ofrecen premios a cambio de clics. Si dudas de la seguridad de un sitio, comprueba que en la barra de navegación aparece HTTPS y un candado verde. 8. Descarga programas de los sitios web oficiales. Analiza con el antivirus todas tus descargas y controla que al instalarte un programa no se incluyen otros no deseados. Sigue estas 8 pautas de manejo para tus dispositivos y siéntete seguro. Ya. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? La materia es seguridad informática. El tema número 1 vendría a ser lo que son los fundamentos de la seguridad informática. Vamos a hablar un poco de la parte teórica de la seguridad informática, ¿ya? Vamos a hablar de qué es la seguridad informática, ¿no? ¿Qué entienden por la seguridad informática? Se dice que proviene de dos palabras, ¿no? De seguridad y de informática. ¿Qué entendemos por seguridad?
Eh, Seguridad pues tiene muchos aspectos, ¿no? Muchos significados y diferentes de qué área, ¿no? En qué área va a tomar. En este caso, seguridad informática trata de saber asegurar la información. En nuestro caso, como estamos estudiando ingeniería de sistemas, es asegurar la información en nuestros sistemas. Pero no solamente abarca eso, ¿no? La seguridad abarca todo, desde documentos, infraestructuras, todo. Esta materia abarca todos los ámbitos. Vamos a ver un vistazo más general. Entonces, seguridad en algo general viene del latín que significa seguritas, no se centra en lo que quiere decir que es algo seguro, donde se puede mejorar donde hay peligro, ¿no? O para que no se acceda a una información de riesgo. A eso más que todo se refiere la palabra seguridad, pero en nuestra área que es seguridad informática. Eh, Ahora, ¿qué es la información? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? En nuestro caso, vamos a proteger la información, ¿no? Tenemos que proteger nuestros sistemas, nuestra información, y no solo los sistemas. Los sistemas, ¿cómo los protegemos? No sé, podemos encriptar. Si hacemos un sistema web donde todo el mundo puede ingresar, podemos encriptar las contraseñas, podemos ponerle más seguridad a nuestra información. Hay muchas formas de proteger, ¿no? La información, pero no solo abarca a la información de nuestro sistema, también abarca a la información en general perdón, a la protección en general de toda la información. Por ejemplo, de la computadora. Como bien sabemos, no existen los virus y mediante virus nos pueden robar nuestra información. Por ejemplo, en una empresa, en un banco. Es importante que se maneje esta parte de seguridad informática porque manejan muchos datos. En el banco se maneja datos de los clientes, se maneja datos del dinero, que no se puede perder. O sea, es muy difícil, o sea, tiene que ser muy difícil de perder. Y para ello hay normas, ¿no? Son las ISOs, que eso vamos a ir viéndolo más adelante. Pero quiero que tomemos en cuenta de que seguridad informática es que tenemos que asegurar la información. ¿De qué trata esta materia? De asegurar la información que hay en la empresa. Eh, Toda la información, o sea, todo. No solamente nuestro sistema, sino toda la información en general. Por ejemplo, existen, como malmente llamamos hackers. Hackers son las personas que supuestamente roban información, pero la palabra hackers no se creó con ese fin. O sea, en realidad no se creó con ese fin, ¿no? Hacker es algo, era supuestamente algo bueno, fue creado un hacker para asegurar los sistemas, ¿no? Pero la mayoría, o como comúnmente lo conocimos, fue con personas que roban información. Y entonces, como hemos dicho un poquito, ¿no? ¿Qué es la información? Ya sabemos de que existen muchas formas de manejar información y cada empresa tiene diferentes formas de cuidar su información. Por ejemplo, el cuidado de un banco, de la seguridad de información de un banco, no va a ser el mismo cuidado de la información de una universidad, porque en el banco lo que está en riesgo es el dinero, ¿no? Se maneja muchísima información y es peligrosísimo que se pierda o que se dañe, ¿no? Esta información. En la universidad se maneja el tema de estudiantes, el tema de materias. ¿Cuál tiene más riesgo? Yo pienso que un banco, porque la universidad tiene riesgo, si bien es cierto, pero sus riesgos como del 1 al 100 deben ser como un 70 tal vez universidad y el banco sí o sí tiene que estar asegurado un 100. ¿Por qué? Porque en la universidad se pueden perder, por ejemplo, datos de notas o se puede confundir. Es otro tipo de seguridad de información. En cambio, cuando uno asegura la información en un banco, es más específico, ¿no? Es como que tiene que ser más seguro. Entonces aquí decimos dónde puede estar la información, de dónde podemos sacar información. La información que uno tiene que proteger o la materia que abarca, ¿no? Para proteger la información puede ser que esté impresa o escrita en papel, almacenada electrónicamente, transmitida por correos o por medios electrónicos, ¿no? También puede estar presentado en imágenes
o expuesta en conversaciones. Ahora, ¿qué es un riesgo? Riesgo es principalmente no las vulnerabilidades, o es cuando se hace un análisis a todas las vulnerabilidades que tiene un sistema informático. O sea, es encontrar vulnerabilidades. Por ejemplo, es bueno que nosotros vayamos actualizando nuestro Windows, si manejamos Windows, porque siempre hay vulnerabilidades, ¿no? Y con las actualizaciones es como que se controlan más estos riesgos que tienen, ¿no? Los sistemas. ¿Y qué es lo que hace el sistema, no? El riesgo permite que se tomen mejores decisiones para poder proteger nuestro sistema. Eh, Se puede comparar con un límite para aceptar riesgos en un ordenador, por lo que si el riesgo calculado es inferior a la referencia, es conveniente que siempre esté un riesgo residual de forma aceptable. ¿De qué trata esto? Y esa es una ISO. Vamos a ir viendo de que nosotros, o nuestra materia, de que tenemos que evitar los riesgos, pero decir que se contradicen los riesgos es imposible. Siempre va a haber un factor de riesgo. Siempre hay un factor de riesgo en nuestros sistemas. Ahora, ¿qué es la informática? La informática se refiere al procesamiento automático de información, ¿no? Que tienen los dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Los sistemas informáticos deben controlar la capacidad para controlar las tareas básicas, que son la entrada de datos, cuando uno ingresa los datos, el proceso de los datos y la salida de los datos. En el ámbito de seguridad informática, tenemos que proteger todo ese proceso que tienen nuestros datos, ¿no? Desde la entrada al proceso y la salida. Y el conjunto de estas tres tareas se conoce como lo que nosotros conocemos un algoritmo. Ahora, ¿qué es una amenaza? Una amenaza para un sistema informático es una circunstancia que tiene el potencial de causar daños, ¿no? O pérdida. ¿Qué hacen las amenazas? Pueden dar lugar a que se ataquen a los equipos. Se dice, no, con el tiempo, que las guerras tal vez ya no sean con armas. Con el tiempo las guerras van a ser guerras tecnológicas. Y por eso es importante tal vez conocer un poquito de esta materia, porque es algo que ya se ve. Si nos ponemos a ver Elon Musk con Donald Trump, ¿qué es lo que han hecho? Han sistematizado un poco Estados Unidos, ¿no? Aunque se han peleado. Pero el fin era, pienso yo, que era reducir mano de obra. ¿Y reducir con qué? Con inteligencia artificial, que es lo que mucho se maneja, ¿no? Pero para ello también hay que asegurar todo el concepto de la información. ¿Hasta ahí, chicos, me están escuchando? ¿Sí? ¿Se escucha, Este, licencia? ¿Sí? Ah, ya. Voy a continuar entonces. Ya. Y así como iba diciendo, ¿no? El fin de Estados Unidos o de Donald Trump para votar a tantos inmigrantes era reducir costos y que las máquinas hagan el trabajo de nosotros. Pero no se da cuenta que nunca una máquina va a ser igual a una persona, porque siempre hay vulnerabilidades, ¿no? Siempre. Yo pienso que una inteligencia artificial se maneja con internet, con redes, y siempre puede haber un riesgo de que se robe la información o de que tal vez esa inteligencia artificial no funcione como debería. Donde comúnmente, digamos, está vulnerable la información o como comúnmente nos pueden hackear, es mediante, por ejemplo, las impresoras. Dice que las impresoras, nosotros nos podemos conectar por Wi-Fi e imprimir, ¿no? Pero es una forma fácil de acceder a la computadora al uno darle que sea libre la impresión. Si es que uno no conoce, digamos, en la institución que uno está trabajando, hay que tratar de asegurar la parte de la impresora, la parte de los Wi-Fi, las conexiones, porque abarca todo. Por ejemplo, hubo un país que estuvo en guerra, que primero, digamos,
hicieron como, ingresaron un virus como por inyección, hicieron que se fregue una fábrica. ¿Y cómo lo fregaron? O sea, que se fregue el funcionamiento de armas. Era un país que estaba en guerra, creo que contra Estados Unidos. Y Estados Unidos hizo como que se fregue, ¿no?, su fábrica. ¿Cómo hizo que la fábrica trabaje a tiempos muy acelerados o muy bajos, pero con algo de que pueda fregarlos, digamos? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el ingenio de azucarero Guavirá, pudo ingresar claro que obviamente en Estados Unidos o en países de por allá, las fábricas son muy diferentes a las nuestras, ¿no? De ellos todo es automatizado. Hicieron que sus fábricas trabajen velozmente, ¿no? Hasta que los quemaron todos sus motores. Y ya se fregó la fábrica, ¿no? Y el otro país que estaba como que haciendo desacuerdo, lo único que hizo fue desactualizarle el internet por un día. Lo que pasó en España, pero eso no fue por hackers, ¿no? Se cortó la luz por mediodía y hubo como que un alboroto de las personas, pero no fue por hackers, pero sí se puede. Imagínense de que las guerras en un futuro se dice que van a ser así, ya no van a ser con armas. Por ejemplo, en los hospitales, si cortan la luz de los hospitales, hay generadores, ¿no? Pero los generadores no van a durar todo el tiempo. Ahí se perderían muchas vidas, porque muchas personas dependen de que esté funcionando, ¿no? En los bancos, ¿qué pasaría si no hubiese seguridad informática? Si viene una persona malintencionada, los datos se dispersan, ¿no? Y hubo un hombre, un iraní, si mal no recuerdo, un país que está en guerra por allá, que su gente era muy pobre, las personas eran muy pobres de ese país, ¿no? ¿Y él qué hizo? Robar información. Y en este caso, ¿qué fue lo que hizo? Hackeó un banco, el sistema de un banco, y se pasó el dinero a su cuenta y él ayudó a su país. Pero al final a este señor lo mataron, ¿no? Porque esto es un delito muy grave. Robar información es algo muy grave. Lo mismo que, no sé, actualmente es común hackear Facebook, ¿no? Para obtener la información, pero es un delito. Uno no puede acceder a la información de otra persona sin que la otra persona le dé la autorización. Hackear WhatsApp, es común ahorita, ¿no?, ver eso, porque hasta, no sé, cada día los crackers son más ingeniosos. Hackean WhatsApp, por ejemplo, hasta con imágenes GIF. Uno cuando abre el mensaje y ve un GIF, ¿no? Y uno por curioso le da ahí, ya con eso le han robado su información. Y estos códigos, porque todos estos son líneas de códigos, ¿no? Están en la web oscura. Ahí lo manejan los hackers y lo pasan nomás, pues, ¿no? Esa información está ahí. Y ellos, para hackear, para hacer todo esto, no utilizan Windows, utilizan el sistema operativo Kali. Bueno, utilizan un sistema operativo Linux, ¿no? Pero Windows no. Ahora, ¿qué es la vulnerabilidad? Es cuando un sistema está debilitado, ¿no? Cuando la información del sistema está debilitado. Esto puede causar daños, por ejemplo, una vulnerabilidad en un sistema web es cuando yo no sé, protegido mis contraseñas. Para eso está el token, está encriptar las contraseñas, ¿no? Hay muchas formas de proteger mi información, pero una vulnerabilidad en un sistema es no proteger mi información. Pero no solamente abarca eso es la vulnerabilidad del sistema, también abarca la parte de la computadora. Por ejemplo, si está con sus antivirus bien, porque un virus puede dañar la computadora y se frega todo y se pierde mi información. Después hay cosas que nosotros no podemos, o se salen de nuestro alcance. Por ejemplo, proteger las contraseñas y proteger nuestro sistema, eso está dentro de nuestro alcance y dentro de nuestras posibilidades. Nosotros, como ingenieros informáticos, podemos hacer el sistema lo mejor que podamos y hacerlo mejor, digamos, pero hay cosas que se salen de nuestro alcance. Por ejemplo, un desastre natural.
Un desastre natural que va a ser, digamos, se mojan las computadoras, tal vez se fregó mi disco duro si no lo guardé bien, digamos, mi sistema, si lo estoy programando y no he utilizado otras cosas para guardarlo. Y ahí pierdo la información, ¿no? Después, cosas externas, ¿no? Los mismos colegas a veces se roban la información. O también las vulnerabilidades en los papeles, ¿no? Todo eso abarca a la seguridad. Hay que proteger todo eso. Ya. En el campo de la seguridad informática, hay un área que se llama ingeniería social. ¿Qué es lo que hace esto, no? Es una práctica donde se obtiene la información a través de la manipulación de datos, manipulando a los usuarios legítimos, donde nosotros le damos la confianza, en este caso al cracker, y ellos lo utilizan para robar, ¿no? Acceden a nuestras cuentas, acceden a toda nuestra información, digamos. Y esas son autorizaciones que nosotros le damos. Hay varios ejemplos de esto y son muy comunes y son muy vistos ahorita en la actualidad. Por ejemplo, cuando nos llaman los presos de la cárcel, ¿no? Y todavía hay personas mayores que caen en esto. Nos dicen que le compartamos nuestros datos, nosotros le compartimos o las personas mayores o algunos caen, ¿no? Y nos roban información o si no nos hablan, ¿no? Y nos pueden robar información. Esa es una. Después nosotros al entrar a cuentas engañosas, a publicidades de internet, a descargar cualquier programa, nosotros tal vez sin darnos cuenta estamos descargando virus y por ese medio nos pueden robar nuestra información, ¿no? También nuestras contraseñas cuando son muy débiles, ¿no? Nosotros le damos el acceso de que robar nuestra información es un poquito más sencillo para los ciberdelincuentes. Ahora, ¿qué es la seguridad informática? Perdón, la seguridad de la información. Es la protección de la información y de los sistemas de información de acceso, uso, divulgación y destrucción no autorizada a través de los estándares, procesos, procedimientos, estrategias, ¿no? Recursos educativos, recursos humanos. Ya, en sí, en resúmenes, trata de que la seguridad de la información protege toda una empresa de las amenazas, ¿no? Hay que proteger la información en todos los ámbitos y para ello hay que aumentar los estándares de protección, los procesos, las estrategias, cómo hacerlo. Y para ello también hay que tener hablar bien con las personas, una buena forma de relacionamiento. Y ahí entra bastante los recursos humanos, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros los informáticos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, pero para que nosotros podamos programar bien o lo que tengamos que hacer, por ejemplo, en la alcaldía, si se quiere un sistema para cualquier área, se tiene que hacer una charla, ¿no? Y hay que tratar de coordinar bien esa parte, para que así la información llegue de manera correcta, ¿no? Y se pueda garantizar de que está bien, de que está protegida. Y eso es en todos los casos, en la seguridad de nuestra información, en la seguridad de las computadoras, porque los de sistema también arreglamos computadoras, ¿no? Cuando vamos a trabajar a instituciones, también nos dicen que somos los técnicos, ¿no? Y más que todo nos tenemos que basar en proteger de que no tengan virus, de que todo esté bien, hasta el Windows que esté un poquito más actualizado. Y un ejemplo sería, ¿no? De que, de nuevo me voy al banco porque el banco es una de las entidades que tiene que estar más aseguradas, ¿no? Un banco, lo que nosotros vemos, no puede estar trabajando, por ejemplo, con un Windows 7, es muy difícil que esté trabajando así. ¿Por qué? Porque tal vez es muy vulnerable, ¿no? Nosotros los informáticos tenemos que ver esa partecita también, ¿no? Para poder garantizar de que la información esté llegando de manera correcta y esté bien asegurada. Ya. ¿Por qué es importante la seguridad de la información? Porque la información, los procesos, los sistemas y las redes de apoyo son activos, ¿no? Funcionales importantes y en la mayoría de los casos son estratégicos porque definen
mantienen y mejoran la seguridad de la información y es esencial, ¿no? Para mantener una ventaja competitiva, para que sea más rentable y para que esté toda la parte legal, ¿no? En la organización. Por ejemplo, un sistema de información, ¿cómo está basado? En información, en personal y en recursos. Y cada uno cumple sus actividades, ¿no? Y estos son los objetivos de la empresa. Por ejemplo, vamos a hablar de Pío Rico. ¿Qué hace Pío Rico? Es una empresa que se dedica a vender pollo, ¿no? Vende pollo, vende huevos, vende mortadela. Y esas son las actividades que hace Pío Rico. Todas esas actividades se guarda en información y quienes manejan todo eso son las personas, ¿no? Y para ello se necesitan recursos. ¿Dónde se va, dónde va a funcionar esta empresa? Por ejemplo, para que funcione Pío Rico necesitamos que sí o sí haya una sucursal, ¿no? Ya, pero no solo eso. Necesitamos que hayan heladeras, pero lo más importante es que haya una computadora donde haya un sistema. Porque es normal, ¿no? Que uno va a Pío Rico, compra el pollo y le dan una factura. O le imprimen, ¿no? O de un súper también. Pero en general es eso. Lo mismo para cualquier empresa. Por ejemplo, Pío Rico no es lo mismo, no tiene el mismo objetivo que el objetivo de un banco. Las actividades de un banco, ¿cuáles son? Por ejemplo, sacar préstamos, depósitos, pagar cuentas, hipotecas, ¿no? Tiene muchas actividades del banco. Y entonces su información es diferente. Es diferente la información que va a guardar su sistema. Por ejemplo, en el banco es necesario tener datos completos del cliente. Dónde vive, su calle. Por ejemplo, si un cliente está sacando un préstamo, ¿no? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su número de carnet? Después, su garante. Después, el personal que va a atender, personal del banco, tiene que ser registrado, ¿no? ¿Qué personal lo atendió? ¿Qué personal hizo una transacción? Recursos, lo mismo. Necesita un banco, o sea, una infraestructura. Después de atender una infraestructura, necesita computadoras, necesita escritorios. Y todo eso, ese es el fin de una empresa. Maneja todo esto y el objetivo es brindar mayor seguridad para que los clientes puedan ir a ese banco, puedan depositar sus ahorros. Y para ello se necesita cumplir muchas normas, ¿no? Por ejemplo, para decir que un banco es seguro se necesitan dos tipos de ISO, la 27001 y la 27005, pero más allá lo vamos a ir viendo eso. Y eso no solamente abarca a la información, ¿no? También abarca la infraestructura. ¿Qué pasaría si es que hay, por ejemplo, un tsunami, ¿no? Tiene que estar seguro el banco, tiene que estar con buena infraestructura hasta en el lugar donde se lo va a poner. Después de un terremoto, lo mismo. Hay cosas que salen de nuestro alcance, pero hay que proteger todo, ¿no? Y la información se protege en general. Todo, todo, todo. Hay que proteger los fines de la empresa. Ya. Ahora acá, según estudios, ¿dónde es que nuestra información es más vulnerable? Según estudios, es más vulnerable en lo que son las computadoras portátiles, ¿no? ¿Por qué? Porque nos conectamos a redes Wi-Fi, usamos flash, descargamos programas y todo eso es súper vulnerable, ¿no? Es un 60% tiene 60% de vulnerabilidad de que nuestra computadora portátil sean hackeadas, no se pueda perder la información de ella o pueda ser vulnerada nuestra información. Después, medios portátiles también, segundo lugar, que son los discos duros, los CDs, los USB, los RAM, ¿no? Todo eso es vulnerable, tiene más del 30% de vulnerabilidad. Después, ¿dónde es vulnerable nuestra información? En documentos, papeles, copias impresas, ¿no? Pero mire, si se dan cuenta, los documentos son igual de vulnerables que las computadoras de escritorio. Ahora,
¿Por qué una computadora de escritorio es menos vulnerable que una portátil? Es igual de vulnerable, pero tal vez es menos. ¿Por qué? Porque la de escritorio está en nuestra casa, obviamente, ¿no? O está en un solo sitio, no sale. En cambio, la portátil uno la lleva y accede a cualquier red y uno trabaja en cualquier parte con las portátiles, ¿no? Después, un servidor de archivo también es vulnerable. Dispositivos móviles, dispositivos inalámbricos son bien vulnerables, ¿no? También Internet, que el Internet es bien vulnerable, que son los tráficos de red que no son de nuestra confianza. Y eso es cuando nos llegan informaciones y nosotros accedemos nomás a esa información sin conocer bien a fondo. Dispositivos de almacenamiento también, sistemas mainframe, tránsito a través de redes, que son las redes LAN o WAN, y en soporte de media, ¿no? También en un laboratorio de desarrollo de software también es vulnerable en esta información. Ya. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que un sistema de información sí o sí tiene un margen de riesgo, aunque sea mínimo. Pero sí o sí va a tener. Aunque nosotros nos digan que hagamos lo mejor que podamos, nosotros podemos decir sí, pero siempre va a haber un margen de riesgos, ¿no? Y es necesario conocer estos elementos. Los elementos que componen el sistema, los tipos de información se obtienen mediante entrevistas a los responsables o directivos de la organización. Los peligros que afectan los sistemas, que pueden ser accidentales o provocados, de este modo se tratan de reducir mediante los factores de la organización que ha estipulado según los activos y mediante la relación de estudios o pruebas sobre el sistema. Las medidas que se deberían adoptar para poder conocer, prevenir, impedir y reducir, ¿no? Cualquier tipo de riesgos. Ya. Entonces, los componentes, ¿no? Lo primero hay que saber los componentes del sistema. ¿Qué es lo que se va a proteger? Hablando del sistema y hablando a nivel general de la organización, porque el ingeniero informático o el que está asegurado de proteger la información tenemos que hacer como nuestro informe, ¿no? Y ya depende de la empresa o no si nos hace caso o no nos hace caso, pero uno como ingeniero en sistema que protege cualquier organización tiene que dejar escrito a algún documento, ¿no? Que nosotros hemos visto, por ejemplo, alteraciones o vulnerabilidades en tal parte del sistema, o no solo eso, también he visto las computadoras y tal vez sus antivirus no están bien, sus sistemas operativos están muy antiguos, su disco duro ya se está por fregar, ¿no? Y todo eso uno tiene que hacer un informe, y para ello uno tiene que hacer o dar una entrevista con los responsables, ¿no? O los directivos que son de la institución. Después tenemos que tomar en cuenta los peligros que afectan los sistemas. Estos, hay, hay situaciones en las que los peligros salen de nuestro alcance. Por ejemplo, un desastre natural, una inundación, ¿no? Que sin querer se mojen los papeles, que se mojen las computadoras y ahí se perdió también la información. Y no es culpa de nosotros, no es algo que se salió de nuestras manos. O también un incendio, o puede que alguna persona con mala intención igual lo provoque. Y ahí también hay partes de riesgos, ¿no? Pero este es en el caso que le estamos programando. Ya cuando el sistema está hecho, creo que, aunque hay algunas empresas que no nos dejan sacar los sistemas, que nosotros tenemos que programarlos dentro, ¿no? Hay cosas que salen de nuestro control, digamos, que de nosotros, que nosotros demos el 100, sale de nuestras manos, ¿no? Pero por eso les digo, primero hay que hacer un informe y luego de ese informe hay que decir, no, pasó esto, hay vulnerabilidades en el sistema porque falta protección con las contraseñas, con los usuarios. Cualquier persona ingresa y tal vez debería tener el gerente un solo usuario. Digo, y un ejemplo. Y una vez conociendo, se previene. Un, ra- un ratito, por favor. Ahorita, perdón.
Perdón. Ya. ¿Dónde está? Aquí está. Y hay eso. Hay que hacer un informe y en ese informe tenemos que dar a conocer qué riesgos hay y después de dar a conocer qué riesgos hay, tengo que hacer en el informe, escribir cómo los puedo prevenir, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo los puedo impedir? ¿Y qué medidas yo estoy proponiendo para hacer? ¿Y qué es lo que hice, no? ¿Qué es lo que hice para mitigar estos riesgos? Si hablamos de seguridad informática, desde el año 1948 ya se hablaba, ¿no? de esta área, tal vez desde más antes, porque las primeras, o desde dónde vino esto, fue desde las guerras, ¿no? Que habían antes, creo que era Hitler, que él podía descifrar o se mandaban mensajes encriptados. Y eso ya es una forma de seguridad o de informática, ¿no? Y ellos podían descifrar mensajes que nosotros ahora los manejamos como encriptar, digamos. Nosotros encriptamos contraseñas, encriptamos nuestra información, pero tal vez en las guerras ellos encriptaban sus mensajes para poder ganar. Ya se viene viendo desde muchos años antes. También podían, no sé, entre ellos entendían sus lenguajes, ¿no? Pero que es hablado un poco más desde el año 1948. Von Neumann era un conferencista, ¿no? Que hablaba de la autorreproducción de las máquinas. Él hablaba de los virus y no sabía que se llamaban virus. Él decía que las máquinas se iban a autorreproducir, ¿no? Por sí solas y que iban a contar con moléculas necesarias. Y pensaban que era loco. Pero, o sea, él nos daba a entender un poquito de que ya se estaba dando cuenta de que los virus informáticos iban a existir, pero era como que no sabía cómo llamarlo, y él decía se van a propagar, ¿no? En el año 1959 había un laboratorio que era Bell Computers, y habían tres jóvenes que eran muy inteligentes, ¿no? Les encantaba jugar. Y Robert Thomas, Douglas y Víctor crearon un juego que se llamaba Core War y se basaba en la teoría de que hablaba este señor von Neumann, ¿no? Y hicieron ese juego, ¿no? Y sin querer crearon el primer virus informático, ¿no? ¿Y de qué trataba este juego donde los sistemas combatían entre sí para ocupar la memoria de la máquina y eliminaban a sus otros componentes, ¿no? Crearon el primer virus sin saber que crearían el primer virus, ¿no? Y estamos hablando desde el año 1959. Ya existía eso, cuando las computadoras eran enormes. El tema de los virus, el tema de informática, el tema de inteligencia artificial, tal vez nosotros lo vemos ahorita, por ejemplo, ChatGPT, altísimas inteligencias artificiales que han existido, nosotros lo vemos ahorita, pero esto ha sido un estudio durante muchos años. Si nosotros le preguntamos a los ingenieros de sistemas o ingenieros informáticos antiguitos, tal vez ellos ya sabían de inteligencia artificial, ya habían escuchado, y ellos estudiaban el tema de redes neuronales, ¿no? ¿Y cómo lo estudiaron? Estudiaron primero el comportamiento del cerebro humano. No, el comportamiento del cerebro humano para entender cómo funciona cada neurona, ¿no? ¿Cómo es que nosotros pensamos? Hicieron muchos algoritmos y nosotros sin darnos cuenta, nosotros fuimos educando las computadoras. Por ejemplo, cuando nosotros creamos un Facebook, un correo, cualquier cuenta, nos dice la computadora, selecciona, por ejemplo, todos los autos. Nosotros seleccionamos todos los autos. Ahí nosotros le vamos enseñando un poco. Después, la computadora piensa como nuestro cerebro. Nuestro cerebro, ¿cómo está formado? Como redes neuronales. Las redes neuronales, ¿cómo están formadas? Como los árboles y los grafos que comúnmente conocemos, pero en programación. Entonces, todo eso se fue viendo. Lo mismo los virus, o sea, ya están, o la seguridad informática ya se habla desde muchos años antiguos, muchos años anteriores.
En el año 1970 había un físico informático que era el doctor Gregory, y él ya publica, ¿no? Fue la primera publicación del virus informático. La publicó en el mes de mayo en una revista que se llamaba Aventura. Lo describió como virus informático, ¿no? O virus de computadora. Y aquí es donde él empezó a decir, bueno, ya está el virus y hay que crear una vacuna para poder eliminarlo. Y esa vacuna que el doctor dijo, ¿no? Y eso que él no era ni siquiera informático, él era escritor de ciencia ficción y era un físico. Él ya estaba pensando en el antivirus sin decirlo. Lo mismo que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial teóricamente está basada hace muchos años atrás, no sé, la verdad no sé desde qué año, pero recién la estamos conociendo. ¿Por qué? Porque fue un estudio. Entonces, para que haya un virus, primero tuvo que haber un señor que dijo, ¿no? Las computadoras se van a multiplicar por sí solas. Después hubieron tres compañeros o tres jóvenes que dijeron, bueno, vamos a hacer un jueguito y le vamos a tomar la palabra a este otro señor, von Neumann, ¿no? Y sin querer crearon el primer virus. Después el otro señor Gregory, ¿no? Que era un físico que hablaba mucho de ciencia ficción, que en ese tiempo era loco, ¿no? Dijo que se tiene que crear una vacuna. Él no lo creó, solamente dio la idea. Y ya después, años más adelante, se creó. ¿Por qué? Por la idea de otra persona. Por ejemplo, Crepor se trata en el año 1972. Crepor es el primer virus de la historia, ¿no? En 1971 ya vino dejando huella porque infectó a computadoras de esos tiempos. Por ejemplo, la PDP-11, donde estaban conectados a redes de computadoras precursoras de Internet. En ese tiempo se utilizaba ARPANET. Una de las características de Crepper es que mostraba un mensaje que infectaba los sistemas y decía, soy el más aterrador. Atrápame si puedes. Fue creado por Robert Thomas Morris, quien trabajaba para la empresa BBN. En la misma se encontraba el creador de correos electrónicos, Ray Tolleson. A partir de este virus se creó para eliminar un programa, ¿no? Que tenía la capacidad de distribuir dispositivos infectados o rápidos como el virus. En resumen, los mismos que crearon los virus fueron los mismos que crearon los antivirus. Y se dieron cuenta de que, bueno, se cree, es una teoría, pero yo creo que es una teoría cierta, que los mismos que crearon los virus fueron los mismos que crearon los antivirus. ¿Por qué? Porque vieron que las personas estaban obviamente perdiendo su información, se estaban fregando sus computadoras, y estos virus se conectaban a través del Internet, y eso que en esos tiempos seguramente el Internet era muy lento. Y vieron, ¿no? Que había esa necesidad. Entonces, los mismos que crearon el virus fueron creando los antivirus, ¿no? Aquí vamos a hablar un poco de historia. En el año 1973, un virus wrapper se crea la vacuna. En el año 1972 se creó el virus, en el 73 se creó el antivirus. Se especula que pudo haber sido por el mismo creador del virus, ¿no? ARPANET era una red que estaba militarizada, por lo que también se piensa que se mantuvo en el anonimato el nombre del programador, ya que estaban probando fortalezas de dicha red. Se puede decir que aquí nace el primer antivirus, aunque no lo es como lo que hoy conocemos, pero cuenta con las características necesarias para llamarlo antivirus, ¿no? Entonces, bueno, lo utilizaban los militares, ¿no? Era una red que estaba militarizada y ellos tenían algún fin para crear este virus, ¿no? Y es algo que se salió de control, que hasta ahorita se maneja mucho. Eh, ese fue el resultado, ¿no? Y después vieron las empresas de que era buen negocio crear virus y mejor negocio crear antivirus, digamos, porque sí o sí se iban a infectar y iban a buscar la solución para eso. Y de ahí fue que se fueron creando los antivirus. En el año 1975, John Walter, que es el creador de Autodesk, descubre una forma de distribuir un juego. El juego se llamaba Univac y sin darse cuenta, crea el primer virus, que es el troyano que actualmente está, ¿no?
Se llama Animal per Byte. Animal porque consistía en un software que decía adivinar el nombre de un animal en base a preguntas realizadas por los usuarios, y Prebyte porque es una rutina capaz de actualizar las copias de un animal, ¿no? En directorios. Entonces lo que este señor hizo fue crear un virus creando un jueguito. Creó un juego que fue, no sé, digamos, lo que comúnmente hoy vemos como un juego adictivo. Él creó un juego interesante, donde uno podía adivinar el animal, pero uno al adivinar el animal o interactuar con el juego, ya le estaba dando permiso para que se pueda infectar, y en este caso se creó el virus que es conocido como el virus troyano, ¿no? Ya, pero en el año 1980, recién, o sea, ya se crearon virus, se deshizo, se crearon juegos, pasó de todo. Pero en el 1980 recién se hablan de las bases de la seguridad de la información, ¿no? Dicen de que, bueno, ya está de cabeza el sistema, ya pudieron acceder a la información, ya se pudo hacer de todo, y hay que hacer algo para poder proteger. Pero todavía no se hizo nada, no solo se habló. Pero dice que tienen que haber bases, ¿no? Y en el año 1980, el señor James Anderson escribe un documento, ¿no? Computer Security, ¿no? Donde él dice que se tiene que asegurar la información, de que se tienen que proteger de estos virus, ¿no? De que se tienen que crear antivirus. Y él recién habla un poquito de los fundamentos de la seguridad, donde se da definición a los principales agentes, y él ya los llama, ¿no? Aquí recién se los conoce los nombres. Por ejemplo, cuando entran los virus, son ataques. ¿Por dónde entró? Por alguna vulnerabilidad que tuvo mi computadora. Por ejemplo, el antivirus. En esos tiempos, ¿cómo era? Creaban un antivirus y eliminaba el virus que estaba actualmente, ¿no? Pero los programadores programaban otro virus más moderno. ¿Y qué hacían? O sea, ese antivirus como que quedaba obsoleto. Tenían que programarlo, modificarlo, crear otras cosas. Y ese fue un negocio. Y a los mismos creadores de los virus y de los antivirus, los que vendieron servicios luego de antivirus, fue un negocio muy rentable por esos tiempos, porque se dice que ellos mismos los creaban, ¿no? Por ejemplo, salía el antivirus, por ejemplo, 2025, pero ellos ya tenían un virus creado para el 2026, digamos, donde las personas sí o sí van a tener que contratar o pagar, digamos, para que se esté actualizando, y era un negocio grandísimo en esos tiempos. Después, en el año 1984, recién, o sea, decía primero que las computadoras se iban a duplicar o se iban a esparcir, se iban a convertir en varias. Después, en el 1984, recién se usa la palabra virus. Antes decían de que había algo que infectaba las máquinas, que se perdía información, pero la palabra virus recién la dijo Fred Collen en el año 1984, ¿no? En el año 1986, aquí ya pasan las primeras epidemias de virus troyanos, ¿no? Y aquí era compatible con las IBM. Este virus llamado Brain fue desarrollado por el programador pakistaní Basit y su hermano Sahib. El mismo año se creó otro virus llamado Birden, que infectaba archivos ejecutables.com y estaba programado para autorreproducirse y borrar archivos del sistema huésped. En el año 1987, Burberg escribe su libro, ¿no?, sobre los virus informáticos, donde revela el código del virus Birden y cómo solucionarlo manualmente, generando mucha polémica, ya que ahora cualquier persona podría crear su virus, y así fue durante muchos años, se desencadenó todo eso. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En el año 1986 fue un año muy importante para la informática, ¿no? Y para la seguridad. Tal vez este señor, el que creó el libro o el que habló del libro, él dijo, ¿no?, cómo se creó el virus. Y muchos estudiantes de sistemas de informática, creo que el sistema no existía en esos tiempos, pero sí existía informática, agarraron y leyeron. En esos tiempos no habían los lenguajes que hay ahora. Programaban, yo creo que en C#, Delphi,
C++, ¿no? O en programa C, y lo dio el código, lo puso en su libro, así se creó un virus. Todo el mundo empezó a crear, pues los estudiantes, y también dio la solución, así se soluciona el virus, también empezaron. Pero no todos éramos, o sea, no había, creo que la mayoría, o no sé, tal vez ya habían nacido, ¿no? Pero yo todavía no había nacido. No todos habían nacido en ese tiempo, en 1986, y ya estaban los virus rondando. O si habían nacido, tal vez eran jóvenes, chicos, niños, y ya estaban rondando los virus y no sabíamos cómo manejarlo. Un ingeniero en sistema o un ingeniero informático sí sabía cómo solucionar esto. Esto está en un libro donde él puso todo el código y aquí ya hubo una epidemia. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo, las universidades lo compraban, los estudiantes ese libro y practicaban como nada ya. Ahora, el 30 de noviembre, recién se creó esta fecha, como está el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Médico, el Día de la Secretaria. El Día de la Seguridad Informática también existe, y fue creado en el año 1988, ¿no? En el año 1988 se dio que el 30 de noviembre sea declarado, ¿no?, el Día de la Seguridad. ¿Para qué? ¿Por qué se declaró esto? Para poder concientizarnos la importancia de asegurar la información de los sistemas que operan con ella. Entonces, se creó este nombre para poder concientizarnos de que la información se tiene que asegurar y de que no se pueden crear virus así por así nomás. Pero hasta ahora esto es algo que se salió de control porque los virus siguen existiendo, nunca se acabó, digamos, todo el tiempo hay. Ya, en el año 1989 aparece un antivirus que se llama Datacry, el cual formateaba a bajo nivel el cilindro cero, donde se aloja el file, ¿no?, del disco duro, y que solo actuaba del 13 hasta el 31 de diciembre. El mismo año se lanza el antivirus, que es anti ese mismo virus, ¿no?, anti-Datacry, el cual tuvo muchos errores, pero gracias a este acontecimiento, los antivirus empezaron a hacerse comercial y se empezaron a vender. Este año ya aparecen compañías que tenían como fin vender antivirus. Por ejemplo, la SS, la FPRON, Thunderbyte, el IBM, ¿no? Todo esto ya ellos empezaron a vender sus antivirus. Por eso es que se dice que las mismas empresas que venden o que vendían los antivirus antes fueron las personas que creaban los virus. ¿Para qué? Para tener mejor negocio. En 1990, el 18 de diciembre de 1990, ya habían muchas listas de antivirus, ¿no? Antivirus Plus, de Aris, Artemis, Panda, que ahora se lo conoce como Panda, ¿no? El Certus, DataPychance, Dr. Salomons, Antivirus Tolkien, FPRON, Thunderbyte, Turborg, antivirus y muchos más, ¿no? Se conocen ya muchos antivirus, o sea, ya destapó el boom del antivirus porque ya se empezó a hacer muy comercial, digamos. En estos años ya es como que las computadoras empezaron a aparecer un poquito más, porque en los años, por ejemplo, no sé, 1959, 1970, las computadoras ocupaban un cuarto. Ya hasta el año 1990 como que las computadoras se han ido de a poco modernizando, ¿no? En los 90 era monitor tal vez grande como las pantallas gorditas que conocemos, ¿no? Claro que su memoria era muy corta, no existía el CD, existían discos, disquete. Eran muy diferentes ahora, pero ya era más común contar con computadoras. Por ejemplo, aquí donde lo ocupaban las computadoras. Por ejemplo, yo creo que en los bancos, puede ser que ya se ocupaban en los 90. También los bufetes de abogados, porque antes los abogados escribían sus documentos en máquina de escribir. Hasta los 90 muchos bufetes de abogados ya tenían sus computadoras, ¿no?
consultorios médicos también ya tenían más o menos sus computadoras, los aeropuertos, ¿no? Y para ello necesitaban tener protección de sus computadoras. Por eso es que se hizo un negocio de antivirus, porque ya las personas empezaron a comprar. Ya las computadoras fueron siendo un poco más accesibles, eran muy caras, pero accesibles. Claro, eran muy caras, pero no eran tan caras como al principio, y su tamaño fue reduciéndose, ¿no? Y ya fue accesible hasta para los abogados, ¿no? Más que todos los abogados, y los abogados querían tener segura su información, ¿no? Y ellos contrataban, pagaban los antivirus, y ahí se hicieron ricos estas personas, ¿no? Ganaron mucho dinero. En el año 2001, CoreRec, el 13 de julio del 2001, se conoció, ¿no? De este gusano. Aquí ya se creó el virus que es el gusano, que se propagaba de las redes sin necesidad de un correo electrónico o un sitio web. El objeto de CoreRec era contagiar a las computadoras que tuvieran un servidor Microsoft Internet Information Server. Se conoce cifras de que una sola semana alcanzó a infectar a más de 400.000 servidores. En agosto de este mismo año salió CoreRec 2 con un comportamiento similar al primero. Entonces, aquí ya se contagiaba computadoras, ¿no? Y ya no se contagiaban como al principio por correo o por jueguitos, sino que las que estaban conectadas a través de redes, y alcanzó 400.000 servidores en un corto tiempo, en un mismo año. O sea que ya los virus acá se esparcieron, como actualmente estamos, ¿no? Desde el 2001 hasta ahora, lo que hacemos es tal vez eliminar el virus, pero cada vez van mejorando la forma de que existan estos virus, ¿no? En el 2004, Sasser, a sus 17 años, Steven Jackson no imaginó que iba a ser el creador de uno de los virus más terribles. Aquí creó una plaga informática que alteró a más de una compañía, ¿no? Por su alto grado de peligrosidad, porque podía contagiar equipos, ¿no? Que eran necesarios para el usuario que abriera un archivo. O sea que ya aquí ya se creó el virus para los sistemas operativos Windows 2000, Windows XP, y no era necesario tener internet todo el tiempo, digamos. Con abrir un archivo ya se infectaba la máquina y pudo alcanzar más de 200.000 equipos. O sea, infectó muchísimo y ocupó para ellos este virus gusano. Y los países más afectados con este virus fue Inglaterra, Taiwán, Australia y Finlandia. Y este chico era un jovencito, Steven Jackson, ¿no? Que a sus 17 años él ya creó, claro, él no lo hizo con malicia, no creo, ¿no? Porque tal vez no tenía tantos estudios, no sabía nada de seguridad informática, pero él ya creó los virus que se puedan propagar a través de un clic, de un archivo, de abrir un documento, ¿no? Y que son los virus que hasta ahora los conocemos. Ya, diseño y realización de la seguridad. Los participantes deben incorporar la seguridad como un elemento esencial, ¿no? En los sistemas y redes de información. Las políticas deben ser diseñadas, implementadas y debidamente coordinadas para poder optimizar la seguridad. Y en este caso, cuando hablamos de una empresa, se trabaja en equipo. ¿Qué es lo que se tiene que proteger? La información. Y para ello tiene que haber un sistema de redes y políticas. Por ejemplo, las políticas de un banco no van a ser las mismas políticas que de un hospital. Las políticas de un banco es proteger el dinero, ¿no? Que no se pierda el dinero, que no se mezcle todo, porque imagínense que entra un hacker, o hacker es mal llamado, un cracker, no sé, es mal llamado, ¿por qué? Porque el hacker, la palabra hackers se creó con el fin de proteger la información, no de robar la información. Y para ello hay que protegernos. El fin de un banco es proteger el dinero, es proteger los datos del usuario. El fin de un hospital, que debería haber, por ejemplo, un hospital grande,
es proteger la información de los clientes o de los pacientes. Por ejemplo, un paciente que tiene SIDA, si va a un hospital, el del hospital o con el sistema con el que se trabaje tiene que ser bien discreto, no tiene que dar esa información, digamos. Y si da esa información de que tal paciente tiene SIDA o tal paciente tiene un problema, no sé qué, no se puede. Lo mismo en los hogares de niños. Van hartos niños a los hogares, ¿no? Pero los que trabajan dentro del hogar no pueden dar la información de qué niño está dentro del hogar, porque puede ser que ese niño sea su vecino, tenga papá, tenga mamá, ¿no? Pero no sabemos por qué él está ahí. Esa es parte de proteger la información. Pero cada empresa, cada organización tiene un fin diferente y cada uno, o sea, y todos llevan a lo mismo, todos cumplen el mismo objetivo que es proteger su información, pero cada institución protege su información de manera diferente y para ello es necesario poder coordinar con las personas, con los trabajadores y el ingeniero informático enseñar cómo se maneja el sistema, ¿no? Y cómo proteger, cuáles son los métodos, ¿no? de asegurar. Principios bases de la seguridad, ¿no? Los principios bases son los siguientes. Gestión de seguridad, que es la seguridad debe darse en la valoración de los riesgos, ¿no? Y ser dinámico y debe incluir los niveles de todos los participantes y sus operaciones. Cuando hablamos acá de gestión de seguridad, aquí es donde se valora los riesgos. ¿De qué trata esto, no? Por ejemplo, los riesgos de seguridad de un banco, como lo dije anteriormente, no van a ser los mismos riesgos de seguridad de una universidad, ni los mismos riesgos de seguridad de un hospital. Siempre van a haber diferentes riesgos, ¿no? Y para ello hay que hablar con todas las personas, tiene que haber reuniones periódicas para ver cómo mitigar estos riesgos. Después está la reevaluación. Constantemente, ¿no? Hay amenazas, vulnerabilidades en los sistemas y donde los participantes deben en este sentido revisar, evaluar y modificar los aspectos de la seguridad de manera continua, o sea que se tiene que hacer continuamente evaluar los sistemas y no solamente los sistemas, sino toda la información que esté dentro de la empresa. Ahora, ¿qué metodología se utiliza para evaluar? Primero se hace una evaluación. Aquí es donde nosotros evaluamos todos los riesgos que hay. Riesgos en el sistema, un ejemplo de que las contraseñas estén muy vulnerables, muy fáciles, no tengan mayúsculas. Por ejemplo, la mayoría de nosotros ponemos las contraseñas para no olvidarnos 1, 2, 3, 4, 5. Y hay un sistema operativo que es Kali Linux y Kali Linux tiene muchas herramientas, ¿no? Pero manejan a gran escala donde pueden acceder a nuestro sistema. Por ejemplo, se crea un usuario con el nombre de Evelyn y mi contraseña es 1, 2, 3, 4, 5 y yo tengo internet. Entonces, Kali tiene una herramienta donde se va a poder acceder a mi computadora de manera facilísima. ¿Por qué? Porque mi usuario es común y mi contraseña es muy fácil, ¿no? Por eso es que hay que evaluar los requisitos. Todos los riesgos que tenga, tenemos que evaluarlo, pero no solo eso, también se tiene que evaluar los riesgos ambientales. Por ejemplo, una inundación. Eso es algo que sale de nuestro control, digamos. Nosotros no podemos controlar que llueva o que no llueva, ¿no? Un terremoto. Eso es algo que nosotros no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es cuando una computadora está viejita o su disco duro ya está fallando, nosotros podemos decirle, ¿no? Antes de que la empresa tenga pérdidas, nosotros podemos decirle, mire, su disco ya está fallando, sería bueno que cambie, ¿no? O su seguridad en su Wi-Fi, hay que cambiar contraseñas, hay que ponerles más seguridad, ¿no? Está muy fácil. Su usuario está muy fácil, digamos, hay que ponerle más seguridad. Tal vez hay que encriptar nuestras contraseñas, todo eso. Y eso se va en la evaluación, eso es lo que nosotros podemos ver. Agarramos, hacemos un análisis, sería bueno que lo escribamos ese análisis. Después está la protección.
Y aquí en la protección es cuando nosotros ya hacemos el plan, ¿no? Por ejemplo, yo vi un riesgo de que el usuario del gerente está muy sencillo. Al acceder a su computadora, por ejemplo, el gerente se llama Juan, su usuario se llama Juan y su contraseña es del 1 al 9, digamos. Es muy sencillo. Entonces yo voy a crear un plan. Por ejemplo, su usuario ya no se va a llamar Juan, ni se va a llamar user, porque user es común. Le voy a poner más protección, un usuario más difícil. Y la contraseña la voy a tratar de encriptar y en el caso de que no, voy a tratar de utilizar mayúsculas, minúsculas, letras y números, ¿no? Caracteres. Después de eso tenemos que ver la detención, después de pasar estos pasos. Primero evaluamos, después hacemos la protección y después la detención. Aquí es donde identificamos, ¿no?, los ataques y las violaciones de política. Aquí ya hacemos la monotirización, el análisis y la detención de los intrusos, ¿no? Y después, como último paso, es la respuesta. Y aquí es donde vemos la gestión de incidentes de acuerdo al plan de seguridad. Aquí hay un videito, les voy a poner el último video de este tema, ¿ya? Este vídeo es el primero de un módulo que vamos a dedicar a ciberseguridad y en él vamos a introducir el concepto de seguridad informática y la relevancia que actualmente tiene en el ámbito de la sociedad digital. Prácticamente la totalidad de las nuevas tecnologías se han desarrollado con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos, pero también pueden utilizarse maliciosamente causando graves problemas a la humanidad. Uno de los ejemplos más notables es la energía nuclear, ya que es de suma utilidad en la producción de energía mecánica, térmica o eléctrica, en hospitales para tratamientos del cáncer o en la datación de restos arqueológicos. En la actualidad, aproximadamente el 11,5% de la energía eléctrica producida en el mundo es de origen nuclear, siendo generada por cerca de 450 reactores. No obstante, es bien conocido que presenta grandes riesgos y puede utilizarse como armamento nuclear de destrucción masiva. En el caso de la informática, uno de los mayores problemas es el de la seguridad, de forma que tanto nuestro hardware como nuestro software deben estar eficientemente protegidos o blindados para que no puedan acceder intrusos. El problema nace paradójicamente de una de las principales cualidades de la informática, su globalidad. En efecto, la mayoría de los dispositivos informáticos y de telecomunicaciones, entre los que incluimos desde grandes supercomputadores hasta relojes inteligentes, pasando por portátiles, teléfonos móviles y múltiples objetos, están conectados a redes como Internet, de forma que podemos conectarnos a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Esta formidable ventaja, que nos permite compartir recursos y obtener información y conocimiento de forma casi instantánea de cualquier materia, donde quiera que se encuentre en el planeta, constituye también una debilidad en el sentido de que nuestros equipos quedan expuestos a acciones maliciosas procedentes de cualquier sitio y en cualquier instante. Los delincuentes no necesitan realizar allanamientos de morada, ya que actúan remotamente de forma totalmente anónima e incluso a veces suplantando a otras personas o instituciones. Por poner un ejemplo, podemos citar el que sigue. A lo largo del 12 de mayo de 2017, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, se infiltró a escala mundial el programa WannaCry, afectando, según indicaban los medios de información, a más de 141.000 ordenadores de unos 150 países. Entre los perjudicados se encontraban las compañías españolas Telefónica, Gas Natural e Iberdrola, así como el sistema de salud de Gran Bretaña, provocando, en este último caso, la cancelación de operaciones quirúrgicas y consultas médicas en todo el país. Las pérdidas económicas generadas por este ciberataque se estimaron en más de 3,5 mil millones de euros. El programa malicioso bloqueó el acceso a los archivos de los equipos y exigió a las víctimas un rescate en bitcoins, el equivalente a $300, para obtener las claves de desbloqueo de dichos archivos. Aún se desconoce el lugar de origen de dicho ataque, indicando distintas fuentes que pudo proceder de China, Estados Unidos, Perú o Corea. Denominamos ciberseguridad al conjunto de técnicas y métodos para proteger de ataques a equipos y programas informáticos y a redes de comunicaciones. La ciberseguridad tiene una gran importancia debido a los graves perjuicios que pueden originar los ataques
ya que estos se renuevan constantemente. Entre los problemas de la falta de seguridad se encuentran pérdidas irreparables de información, bases de datos dañadas, pérdidas de tiempo de los usuarios, incremento de necesidades de software adicional para protección y ralentización en el desarrollo de numerosas aplicaciones debido al temor a los problemas de seguridad que pueden provocar, por ejemplo, Internet de las Cosas y comercio electrónico. Esto adquiere especial importancia en aplicaciones que tienen que gestionar datos confidenciales y de gran relevancia que deben ser compartidos. Una idea de la importancia adquirida por la ciberseguridad es que el gobierno de los Estados Unidos dedica a ella alrededor de 13.000 millones de dólares al año. Se considera que para que un sistema o una red de computadores sean seguros, debe cumplir los siguientes requisitos que se consideran los pilares de la seguridad informática. Confidencialidad. La información solo será accesible por personas autorizadas. Por ejemplo, dentro de una organización, un empleado de una determinada sección no tiene por qué conocer los datos de otra. Así, un diseñador de prototipos no debe conocer los datos de contabilidad de su empresa, ni el contable debe conocer los planes de un nuevo prototipo en desarrollo. Integridad. La información solo debe poder ser modificada por personas autorizadas. Además, los datos deben conservarse correctamente, disponiendo de soportes físicos que garanticen que no se deterioren y que en el caso de que esto ocurra existan copias de seguridad que permitan restaurar el sistema al estado original. Disponibilidad. La información debe estar disponible en todo momento para las personas autorizadas, sin denegación de servicio. Autenticidad. El sistema debe ser capaz de verificar la identidad de los usuarios y conocer con certeza el origen de los datos. No debe darse la posibilidad de que terceros generen información suplantando la identidad o personalidad de otros. Cuando se viola alguno de estos requisitos, la información almacenada o transmitida a través de la red se ve amenazada. Los datos que almacenamos en nuestros equipos no solo deben estar seguros para poder disponer de ellos en cualquier momento, sino que también por cuestiones de confidencialidad. Así, en España, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y también los derechos fundamentales de las personas físicas y especialmente de su honor, intimidad, privacidad personal y familiar. Por tanto, es una obligación legal velar por la custodia de los datos de tipo personal que almacenamos de otras personas y utilizamos únicamente con los fines autorizados por ellas. La seguridad informática también trata de los problemas asociados con la pérdida de información, que pueden producirse además de por la actuación de ataques fraudulentos por situaciones tales como las siguientes. Sobreescribir por error el documento o archivo que contiene datos. Pérdida momentánea o continuada del suministro eléctrico que alimenta el ordenador. Formatear por error el soporte de información donde se encuentran los datos. Un disco duro, por ejemplo. Un fallo o avería del soporte de información. Las formas más eficaces de resolver estas pérdidas de información es tenerla duplicada en distintas unidades que almacenan redundantemente los datos, como discos RAID, por ejemplo, y haciendo copias de seguridad con frecuencia. Las copias de seguridad se pueden hacer localmente o en ordenadores en la nube. Como conclusión, podemos decir que el concepto de seguridad informática es de una gran relevancia debido al vertiginoso aumento de las conexiones a través de Internet y a que la investigación, desarrollo, producción y comercio gravitan cada vez más en los sistemas informatizados. Según aumenta el uso de los equipos informáticos y de... Jóvenes, ¿qué les pareció el primer tema? ¿Están cansaditos? ¿Me escuchan? Se escucha, Liz, se escucha. Interesante. Ya. Les voy a dar 10 minutos de receso ya, porque los noto cansaditos un poquito. A las 1:30 vamos a volver. Vayan a tomarse un cafecito y volvemos. ¿Ya? Muy bien, licenciada. Muchas gracias, ingeniera. Sí, Sí, se ingeniera, se escucha. escucha perfectamente.
Vamos a continuar con la clase. Ya vamos a hablar sobre las normas ISO. Existen muchas normas ISO, ¿no? En general, pero para nuestra área hay dos que son muy importantes. ¿Por qué? Porque hablan de sistemas y hablan de información. Por ejemplo, la 27001 es una norma ISO que lo que quiere hacer es cuidar la información. ¿Ven mi pantalla, no? Sí, pueden ver. Este es el tema 2. Sí, ya. Entonces la ISO 27001 es un estándar, ¿no? Que es internacional. Trata de establecer los requisitos para mejorar los sistemas de gestión de la información en la organización. Y esto se centra en lo que es la protección de la información, la confidencialidad y en gestión de los riesgos. Esto es lo que hemos visto en el primer tema, pero en el primer tema eran 4 los pilares fundamentales. Son 4, pero también son 3, digamos. 3 son los pilares fundamentales, o sea, es como un triángulo. Y la información sí o sí tiene que ser confidencial, tiene que ser íntegra, disponible y auténtica. Y la ISO trata de que se cumplan estos estándares, ¿no? Para que a las empresas se les otorgue esta certificación. Y la empresa que se encarga de otorgar eso aquí en Bolivia es Ignorca. La ISO 27001 es una normativa que es británica y fue publicada en el 2005 por primera vez, ¿no? Y esta normativa se basa a nivel mundial, o sea, protege la información a nivel mundial. Por ejemplo, los bancos, para que su información sea segura o para saber que tiene una norma ISO, para saber que cumple con los estándares, es el mismo estándar a nivel mundial. O sea, si tienen el Banco Ganadero, por ejemplo, la ISO 27001 aquí en Bolivia y tiene esta certificación, también está en Estados Unidos, en China, digamos. ¿Por qué? Porque es un reglamento a nivel mundial. Las ISO se cumplen a nivel mundial, no son normativas que se deben cumplir para el funcionamiento de cualquier sistema, para la protección de cualquier dato, de cualquier día, de cualquiera. A nivel mundial, esto es para todo. Se han realizado las mejoras prácticas internacionales para proteger la información personal, donde almacenan las empresas y organizaciones. La ISO no ampara solo a los datos que son del cliente, también a los activos digitales o impresos de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en una ISO no solamente se va a abarcar a que tenga un buen sistema, de que esté seguro, de que las computadoras estén bien, de que tenga una buena red. No solamente abarca eso, sino también abarca todos los activos digitales. Por eso la seguridad informática es una materia muy amplia, ¿no? Porque no solamente abarca los sistemas, sino abarca asegurar toda la información, ¿no? Asegura todo. Y para obtener estas normas ISO, no solamente tienen que estar seguros sus sistemas, sino también todos los activos, ¿no? Todos los documentos. Por ejemplo, en un banco tiene que ser confidencial. Por ejemplo, el contador no tiene que saber lo del sistema, ¿no? Ni el cajero tiene que saber lo que hace el jefe de una área, porque todo eso es confidencial. Se muestra como punto de partida para cumplir, ¿no? El RGPD, ya que resulta muy eficaz a la hora de evitar problemas, ¿no? Y de la seguridad. Se muestra como un proceso muy eficaz y controla. Entonces eso, ¿no? En resumen, la ISO lo que hace es amparar los datos, es proteger la información. Y la información de todas las áreas, de todo tipo de información. Para que se le pueda dar a una empresa la certificación ISO 27001, tiene que seguir muchos requisitos, ¿no? Para que recién se le pueda dar. Tiene que ir un auditor, primero tiene que hacer una auditoría interna a la empresa. Y ahí entraría el auditor informático, ¿no? Tiene que ver cómo están sus sistemas, qué protección tiene,
si cumple o no cumple. Después tiene que ver la parte de la infraestructura, si cumple igual con el personal adecuado, si tiene una infraestructura bien la construcción en caso de que hay cosas que salen de nuestro alcance como las inundaciones, ¿no? Los terremotos, si cumple con eso, por ejemplo, un incendio, las empresas tienen que tener extintores. De acuerdo a eso, si cumple con todo eso, recién se le da la certificación a la empresa que lo solicite, ¿no? Ya, el objetivo de la ISO 27001 es el de proporcionarnos un marco de referencia estable para poder mejorar un sistema de gestión, para que su sistema esté bien dentro de la organización. Este marco tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a proteger que la información sea confidencial, íntegra y disponible para que se pueda manejar la información. Y aquí es donde cuando uno programa o hace eso, tiene que ser una información confidencial. Por ejemplo, cada usuario tiene que tener su usuario y su contraseña. En un banco, los cajeros deberían tener su nombre de cajero, su usuario y su contraseña. El gerente tiene que tener su usuario y su contraseña. Y cada persona tiene acceso a cierta información. No todos pueden acceder a la misma información, ¿no? Y tiene que ser íntegro y tiene que estar disponible al momento que se lo requiera la información. ¿A qué se refiere esto? Ya confidencial sabemos de que cada persona tiene que tener, ¿no? Y también los mismos trabajadores, o sea, no tienen que divulgar la información que está dentro de la empresa. En el caso del banco, el contador no puede divulgar lo que vio. Por ejemplo, si va un político, deposita, saca o saca cuentas, aunque sea cajero nomás, no puede divulgar. Después la información tiene que ser íntegra, o sea, tiene que ser verdadera y real. No se puede confundir la información. Por ejemplo, si yo voy y deposito a un banco una cuenta, tengo que ir a depositar a mi cuenta y no se puede equivocar el banco y depositar a otra cuenta. Y la información tiene que estar disponible siempre y cuando la persona que lo requiera cumpla con los requisitos también. Porque no cualquiera puede requerir la información que quiera. Por ejemplo, el gerente, si él puede sacar la información que quiera, ¿no? Del banco o de la institución en la que él trabaja. Yo como usuario, digamos, si quiero un extracto, yo lo puedo solicitar, pero yo tengo que, si saco del cajero, tuve que ingresar igual mi usuario, ¿no? De mi tarjeta. O en todo caso, si voy al banco, tengo que llevar mi carnet de que soy yo, para que a mí me den esa información. No se la pueden dar a cualquiera. Entonces, la información se divide en tres partes fundamentales. Y seguridad informática se basa en eso, ¿no? Tiene tres partes fundamentales. ¿Qué es lo que hace? Es proteger la información. Todo lo que nosotros estudiamos y todo lo estudiamos para poder proteger la información. Y tenemos que saber que la información tiene que ser confidencial, tiene que ser íntegra y tiene que ser disponible. Confidencial, que no se pueda divulgar. Íntegra, que tiene que ser real, digamos. Y disponible, que tiene que estar al momento. No puede fallar la información, ¿no? Después hay otra parte, en la parte del sistema. Esto es para las normas ISO. Tomemos en cuenta de que esto es para las normas ISO. Son solo tres. Para que nos otorguen las normas ISO son estas tres. Ahora, también se dice de que tiene que haber una autenticación según los sistemas, ¿no? Entonces serían cuatro. Pero no, lo importante es conocer que las principales son confidencial, integridad y disponibilidad. Ahora, para los sistemas tiene que ser con autenticación. ¿Por qué? Para poder verificar a los usuarios. Se tienen que autenticar los usuarios. Por ejemplo, el usuario del gerente va a ser el usuario del gerente. El cajero no puede acceder a la información del gerente, porque esa es información íntegra. Además, el gerente hace lo que quiera con su sistema. Pero claro, él va a trabajar, él ya sabe sus normas, él ya sabe qué hacer con su trabajo. Lo mismo el cajero, digamos. El cajero tiene que tener su usuario y su contraseña. Hasta en los súper hay eso, ¿no? Cada cajero que esté en el súper tiene su computadora, tiene su nombre de usuario y tiene su contraseña. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un cajero se equivocó al momento de cobrar alguna cuenta, se le va a descontar el dinero a ese cajero.
va a recaer sobre ese cajero y no va a recaer sobre todos. Por eso igual se dice que el sistema tiene que tener, aparte de confidencial, integridad y disponibilidad, tiene que tener autenticación para así poder verificar cuál es el usuario, ¿no? Que lo maneja. En los bancos también, y eso se ve mucho, de que a veces se pierde dinero, ¿no? O los cajeros los hacen contar hasta lo último, se quedan un poquito más tarde. ¿Por qué? Porque ellos tienen que darle información, o sea, tienen que dar una información disponible al gerente en este caso o a la persona encargada que le está pidiendo la información. Y para eso los sistemas tienen que estar bien, más que todo en los bancos, tienen que estar bien, o sea, tienen que estar con la seguridad al máximo, con todos los estándares de seguridad. Y con las redes también, ¿no? Todo tiene que estar protegido. Ahora el alcance. ¿A quién alcanza esta norma ISO, no? ¿Quién puede sacar norma ISO? Abarca a todas las empresas, ¿no? Todas que requieran seguridad de información, o sea, todas. También incluye no solo la seguridad de los datos electrónicos, sino también la seguridad en cualquier formato. Cualquier empresa que requiera esta ISO también la puede tener, no solamente una empresa que requiera seguridad en su información. Por ejemplo, un hospital. Un hospital también lo puede solicitar, un colegio lo puede solicitar, pero claro, para ella también tiene que tener ciertas características o ciertos pasos para que se la puedan otorgar esta ley, ¿no? O se le pueda dar esta certificación. Y ya se le puede dar a cualquier persona, puede ser independiente, puede ser sector o industria. Quien sea puede solicitar esta ISO, pero siempre y cuando cumpla, ¿no? Y para ello tiene que ir INNORCA y revisar de que cumple con ciertos estándares. Ya. En resumen, el objetivo y el alcance de la ISO son estos, ¿no? Establecer un marco para la implementación de un sistema de gestión. Lo mismo, en toda la materia se va a ver esto. Lo que se hace es proteger la información. ¿Y cómo se protege? Porque tiene que ser confidencial, íntegra y disponible. También se tiene que asegurar el requisito de la parte legal, ¿no? De que se tiene que cumplir los reglamentos, toda la parte de la seguridad de la información. También tiene que haber una mejora continua en la gestión de la seguridad. O sea que mi sistema se tiene que estar mejorando constantemente y para ello, o sea, si es para una empresa grande, necesito un ingeniero de sistema, un ingeniero que vea este tema de seguridad, ¿no? Que vaya mejorando constantemente. En última instancia, la ISO busca ayudar a las organizaciones a gestionar de manera efectiva los riesgos de la parte de los interesados. Lo que hace la ISO es decirle a los interesados, a los socios, a los comerciantes, ¿no? Que mi empresa, donde usted viene, están sus datos resguardados. ¿Por qué? Porque yo cumplo con esta certificación ISO. Yo, o sea, la empresa, la que otorga esta ISO, la que tiene esta ISO, tiene que asegurarle a su cliente de que sus datos son confidenciales, son íntegros y si el cliente lo quiere, son disponibles, digamos. Y estos son los principios de la seguridad. Y en todo, en todo, en todo. En la pirámide informática, en instrucciones, en virus, en ataque físico, la información cumple estos tres pilares fundamentales. Confidencial, que no se puede divulgar porque es un delito divulgar igual la información. Tiene que estar disponible y tiene que ser íntegra, o sea, tiene que ser una información real y tiene que estar disponible al momento que se lo requiera, ¿no? Y eso es para todo tipo, ¿no? Puede ser para virus, tenemos que proteger esto, intrusiones, piratería o ataques físicos de cualquier persona, digamos. Y aquí también abarca la información que es escrita en papel, documentos impresos y todo eso. Procesos para la certificación ISO, ¿no? ¿Qué procesos se requieren? Primero se tiene que entender qué es la norma. Entonces la ISO lo que hace es proteger la información. Primero tenemos que entender que la ISO 27001 lo que hace es proteger la información. Después de entender qué es lo que hace, que protege, evaluamos la situación, ¿no? De cómo está nuestro sistema.
Después se desarrolla un sistema de gestión, o sea, se desarrolla un sistema de seguridad de la información. Se lo implementa y después de implementar todo esto, se hace una auditoría dentro de la empresa. Después se busca, se va a INORCA, ¿no? Y se selecciona un organismo de certificación. En este caso, en Bolivia, se acude a INORCA e INORCA manda a un auditor y este auditor ve la empresa y dice, bueno, si funciona, no funciona, se puede dar o no se puede dar, y si no se puede dar, tiene que mejorar en esto, ¿no? Y hay que hacer un mantenimiento y mejora continua del sistema del sistema de gestión de seguridad. Hay muchos sistemas, ¿no? Por ejemplo, hay para profesionales. ISO Foundation, después está para el auditor, para el implementador, ¿no? Hay muchos tipos, pero todos son 27001 y son certificaciones. Por ejemplo, yo como profesional, yo puedo decir que yo manejo esto, ¿no? Y yo puedo certificarme, pero tengo que pedirle esta certificación a INORCA. Bueno, pero tengo que cumplir sus requisitos, ¿no? Al hablar un poco de historia, es un poco largo, ¿no? Pero ha publicado numerosas normas. O sea, las ISO abarca de seguridad en cualquier área, no solamente en el área de sistema. Por ejemplo, en el área de construcción, en el área de, no sé, de alimentos, para que se pueda vender un producto, tiene que pasar por unas normas para que sea aceptable, para decir que su producto está bien, digamos. Pero en nuestro caso, en nuestra carrera, la 27001 abarca para nosotros. ¿Por qué? Porque es la que trata o nos habla de la seguridad de la información, y esta materia es seguridad informática, no trata de asegurar la información. Algunas empresas que cuentan con la ISO 27001 aquí en Bolivia, porque no todas tienen esta ISO, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mercantil Santa Cruz sí cuenta con la ISO. ¿Y qué es lo que dice? Digamos, que sus datos están protegidos. Los datos de su información de sus clientes están seguros. Y el Banco Mercantil cuenta. El BNB también cuenta con la certificación ISO 27001. Cumple con los estándares necesarios, con los requisitos para saber de que su información está protegida. Se hizo una auditoría interna de ellos mismos y también una auditoría externa, y está bien regulado en todos los aspectos, ¿no? Después está Entel y está Tigo. Entel cuenta con la ISO 27001, ¿no? Y lo que hace es proteger los datos de sus clientes. Es importante también en las telefónicas tener esta certificación. ¿Por qué? Porque no se tiene que divulgar la información de los clientes. Para ello es importante, ¿no? En este caso, Entel y Tigo cuentan con la ISO. Las normas ISO establecen una estructura y una serie de requisitos, ¿no? Para cumplir un sistema de gestión efectivo. Algunos requisitos son el alcance. Las organizaciones deben definir y documentar, ¿no? El alcance de los sistemas de gestión. Es la parte de la organización y los activos de formación que están cubiertos por el sistema. Ahora, al hablar del contexto de la organización debe comprender el contexto de que opera, incluidos los requisitos, los riesgos y las oportunidades de los procesos relevantes. ¿A qué va a alcanzar, digamos? ¿Cuál es el alcance de mi información? ¿A dónde quiero alcanzar? Por ejemplo, el banco tiene que proteger la seguridad de sus clientes. Lo mismo las telefónicas, tienen que proteger la seguridad de sus llamadas. Después, el contexto de la organización tiene que, por ejemplo, los interesados o las personas tienen que comprender, ¿no? Cómo es que funciona, y siempre va a haber un cierto riesgo. Por ejemplo, en los bancos a veces se caen los sistemas, ¿no? Hay ese riesgo. En las telefónicas hay riesgos de cualquier tipo. Por ejemplo, llamadas, se pueden pinchar los teléfonos, y esos riesgos externos ya. Pero cumplen, ¿no? Cumplen con la ISO, pero siempre hay un riesgo. No podemos decir que al tener la ISO 27001 nuestros sistemas están 100% protegidos.
Después se tiene que haber un liderazgo y compromiso. Aquí es donde el gerente o el jefe es el que tiene que liderar y tiene que comprometerse con la información, ¿no? Y él asigna las responsabilidades claves a cada persona. Se tiene que planificar el sistema de gestión, ¿no? Se tiene que identificar los riesgos de la información, establecer cómo solucionar, qué objetivos tenemos. Y todo el tiempo tiene que haber mejoras continuas. Tiene que haber un soporte, ¿no? Un soporte constante en los sistemas de gestión. También se tiene que hacer una operación de los sistemas de gestión. Se puede operar los controles, procesos necesarios para poder gestionar los riesgos, incluyendo cambios, incidentes, cualquier comunicación interna o externa, ¿no? Evaluación del desempeño y mejora continua. Aquí se tiene que medir, monitorear y evaluar las regularidades que tienen los sistemas de gestión de los sistemas de información y se tiene que hacer una mejora continua, o sea que constantemente se tiene que estar actualizando y viendo qué factor de riesgo tiene mi empresa, ¿no? Compromiso y alta dirección, este aspecto se refiere al compromiso activo y visible, ¿no? De la organización. Es fundamental que los líderes estén comprometidos con el sistema de gestión. Esto implica tener recursos adecuados, establecer objetivos claros con el fin de asegurar la información, ¿no? Porque todo lo que buscan es asegurar información. Después, el establecimiento de la política de la seguridad de información. La dirección tiene la responsabilidad de establecer las políticas, ¿no? Y los objetivos de seguridad de información. Esta política tiene que ser coherente con las estrategias y tiene que ser implementada en los sistemas de gestión. Esta política también tiene que ser comunicada con todos los empleados para que puedan cumplir, ¿no? La parte de la seguridad y las políticas. La política más que todo es, cuando uno entra a una empresa, uno debería firmar un contrato de confidencialidad, de integridad y de disponibilidad, ¿no? De que la información que uno va a entrar o aprender tiene que ser confidencial. No la podemos divulgar, tiene que ser íntegra y tiene que estar disponible. Ahora cada persona tiene un rol, ¿no? En el sistema lo mismo. En resumen, el aspecto de liderazgo y compromiso dentro de las normas ISO 27001 enfatiza en la importancia de la participación activa y visible de la alta dirección. Ya, hasta ahí, chicos, acabamos el tema 2. Les voy a dejar tareas, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, Sí, la escuchamos. Bueno, ingeniera, ¿Y se escucha? ya. la actividad va a ser mediante la plataforma, disculpa. Sí, eso quiero hablar con ustedes. Les voy a dejar tarea, creo que son 4 tareas, cada una vale lo mismo, 25% de la nota. Les voy a dejar, claro, se las voy a habilitar todas, pero no se confíen, por favor. Yo creo que esta noche me voy a poner a habilitar las tareas y pueden ir subiendo ya, pueden ir mirándola, pero yo les voy a dar el plazo de una semana. Por ejemplo, la primera tarea, que es este tema, el primer tema, y creo que las hizo, va a ser una tarea. Después de eso, lo que avancemos mañana va a ser las siguientes 2 tareas. ¿Ya, chicos? Pero cada tarea va a tener un plazo de una semana y se va a elaborar un proyecto donde ustedes puedan ver una empresa, pero va a ser un proyecto teórico, como una documentación, donde ustedes puedan ver una empresa y ver qué riesgos tienen, ¿no? ¿Qué riesgos tiene mi empresa? Ya, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna, ingeniera. Ya. Tenemos 5 minutos más. Les voy a poner un video cortito de la ISO 27001.
en otros ámbitos como por ejemplo, disminución en las brechas de seguridad. Permite que los procesos de seguridad estén equilibrados. Mejora la reputación empresarial. Ahora depende de nosotros. Participa en las capacitaciones y sesiones de buenas prácticas para lograr nuestra certificación ISO 27001. Para nuestra organización, la información es nuestro principal activo, y debemos protegerlo y asegurar su adecuada utilización. Por eso estamos trabajando en la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información bajo el marco de la norma ISO 27001. ¿Pero sabes qué es la certificación ISO 27001? Bueno, la ISO 27001 es una norma internacional de seguridad de la información que pretende asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de una organización y de sus sistemas. Este estándar ha sido desarrollado por la Organización Internacional de Normalización y por la Comisión Electrotécnica Internacional. La norma define de manera genérica cómo se implementa y controla un sistema de gestión de seguridad de la información, a partir de la realización de un análisis de riesgos, y de la planificación e implantación de la respuesta a los mismos para su mitigación. Obtener la certificación ISO 27001 no solo va a aportar beneficios de seguridad de la información a nuestra organización, sino que proporcionará ventajas en otros ámbitos como por ejemplo, disminución en las brechas de seguridad. Permite que los procesos de seguridad estén equilibrados. Mejora la reputación empresarial. Ahora depende de nosotros. Participa en las capacitaciones y sesiones de buenas prácticas para lograr nuestra certificación ISO 27001. Ingeniera. Sacar y me va a decir, ¿de qué quieres que te lo saque? Muchas gracias. ¿Me escuchan? Hola. Ahora sí, ahora sí. Ay, va a disculpar, estaba hablando. Muchas gracias, jóvenes. Les estaba diciendo si alguna pregunta o alguna duda. Ya. Pero en todo caso, en la plataforma les voy a dejar mi número. Me pueden escribir cualquier duda sobre las tareas. Mañana también vamos a seguir avanzando y vamos a seguir avanzando, ¿no? Y las tareas se van a ir resolviendo, pero cualquier duda, ¿no? Me escriben. A veces llamadas no contesto, pero sí mensajitos. Les voy a responder sus dudas sobre sus tareas. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, Licen, por la invitación. Mi clase concluiría con todo el día de hoy. Esto sería todo. Muchas Muchas gracias. gracias, ingeniera. Muchas gracias por darse su tiempito para acompañarnos hoy por la noche. Siempre es un honor estar en sus sesiones. Muchas gracias y buen descanso.